Hola, buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos, un placer que nos acompañen a esta hora del día. Yo soy María Camila Orozco, bienvenidos. Esto es Zona Franca, vamos a hablar esta noche de la reforma a la salud que se debate entre elogios, críticas y contradicciones. Con todo y eso está avanzando en la Cámara de Representantes. Allí la última discusión fue sobre el muy controvertido artículo 42, que habla de cómo se elegirán a los directores de hospitales públicos en el país. Ese artículo es el que no le gusta al gobierno, que en cabeza del ministro Luis Fernando Velasco pidió una nueva redacción, generando y abriendo paso a la polémica. Si el Congreso y particularmente la Cámara no busca fusionar lo que alguien aquí dijo con bastante sapiencia, elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión a los gobernadores y los alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando al Congreso. Meritocracia quiere decir un concurso, pero lo que no quiere el ministro es que se le quite la potestad a alcaldes y gobernadores de nombrar para muchos a dedo estos cargos. El artículo en su ponencia original dice que la elección se dará dentro de los 3 meses siguientes al inicio del periodo del alcalde o del gobernador para un periodo de 4 años y que debía cumplir unos requisitos mínimos como un puntaje en la prueba o el examen que se le practicara. Pero esa proposición cambió por cuenta del congresista Alfredo Mondragón, que eliminó vía una proposición esos requisitos. Hablando de esto, de la discusión que está generándose en el Congreso y que frenó la discusión en la Cámara de Representantes, otra idea tiene en mente el ministro Jaramillo, el ministro de Salud. Las personas que pudieran pasar esos exámenes pudieran ser elegibles. Hablamos inclusive de un examen nacional y de ahí de un banco de personas que cumplen con los requisitos mínimos pudieran escoger los gobernadores y los alcaldes. De eso vamos a hablar esta noche, de qué tan peligroso y cuáles son los riesgos de ese artículo 42 y si tiene sentido que una reforma que, entre otras cosas, propone atajar y hacerle frente a la corrupción, avale una propuesta que eliminaría la meritocracia para acceder a estos cargos. Vamos a hablar esta noche de corrupción, de politiquería, de clientelismo y, por supuesto, de la frenada reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Bienvenidos. Esta no es una discusión menor. El artículo provocó que se levantara la sesión porque no hay consenso alrededor de la meritocracia o para elegir directores de entidades de salud en Colombia. Hablando de esta discusión, esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro hace unos días sobre la posibilidad de que los políticos incidan sobre la elección de gerentes en clínicas y hospitales del país. Dijo el presidente Petro: espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el gobierno, que fue una clara desautorización al congresista Mondragón, que es uno de los más destacados allí en el Congreso, discutiendo en favor del presidente y del gobierno la reforma a la salud. Esta noche hemos invitado a Luis Carlos Leal, es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde y ha sido uno de los hombres cercanos al gobierno en el apoyo de la reforma a la salud. Concejal, bienvenido, un gusto, buenas noches. María Camila, un gusto, gracias a ti por la invitación y un saludo para toda la población que nos ve hoy en día y pues para mis compañeros de panel. Claro. Médico de profesión, es correcto. Gracias por acompañarnos esta noche. Está Carlos Meisel con nosotros, es senador por el Partido Centro Democrático, que es partido de oposición también a esta reforma a la salud. Senador, bienvenido, un gusto, buenas noches. María Camila, gracias, un saludo a toda la audiencia y a nuestros compañeros y a los televidentes. Gracias por aceptar este diálogo. Luz Estela Páez es médico de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, también muy conocedora de estos asuntos. Doctora Luz Estela, bienvenida, un gusto saludarla. María Camila, muy buenas noches, igualmente a los panelistas y a todos la audiencia que hoy nos escucha. Concejal Leal, quiero comenzar con usted. ¿Le gusta o no le gusta cómo quedó redactado el artículo 42, el nuevo artículo de la discordia en la reforma a la salud? Definitivamente, María Camila, apoyo como venía la reforma, apoyo la propuesta que inicialmente conjugaba esa posibilidad de tener
personas que estuvieran en una lista de elegibles, que tuvieran unos criterios de elección, que tuvieran un conocimiento básico, elemental y además profundo de cómo funcionan las finanzas, no solo a nivel del Estado, sino en el manejo de los recursos de la salud. Es importantísimo entender que cada uno de los recursos que se pierde en materia de salud solo significan vidas y salud de la población. Por eso es importante que estos nombramientos no se hagan única y específicamente por una selección a dedo por una persona que esté en determinado momento, en determinado cargo y además con las limitaciones que hoy se vive, porque así es como existe hoy en día y lo hemos vivido y lo hemos sufrido aquí por lo menos en Bogotá. Hoy tenemos una crisis importante con las subredes de servicios integrados de salud porque hay personas que lamentablemente o no tienen la experiencia o no tienen la capacidad o han demostrado en diferentes oportunidades no saber manejar adecuadamente los recursos de la salud y esto termina desencadenando el cierre de servicios, termina desencadenando un pobre sistema de salud, una pobre atención en sistemas de salud para las personas. En Centro Oriente, nada más aquí en Bogotá, tenemos la gerente más sancionada, ha tenido al menos 5 sanciones, 5 suspensiones durante estos 4 años de periodo y no ha pasado absolutamente nada, porque tampoco existen los mecanismos ni las herramientas para poder suspender o retirar o desautorizar, digamos, el funcionamiento de una persona que negligentemente, pues, tiene en estos momentos en su cargo la atención en salud de muchas personas. Senador Meisel, ¿le gusta este artículo? Bueno, miren, lo primero es hacer unas reflexiones previas al artículo, que por supuesto no nos gusta lo que está a punto de aprobar la Cámara. Esto no es una discusión de dinero versus salud, María Camila, y no quiero que se vea así, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los colombianos, uno dice primero la salud y después pensamos en cualquier otra cosa. Pero sí hay que hablar que cuando hablamos de un sistema, no es mi salud personal, sino cuando se habla de un sistema, sí hay que garantizar que el sistema tenga cubiertos sus gastos. Y parte de lo que nos preocupa a nosotros es que nadie en Hacienda y nadie en el gobierno habla con claridad sobre las implicaciones fiscales que trae la reforma. Entonces, es muy peligroso para este país tener un sistema de salud nuevo, transformado, reformado, como lo quieran llamar, donde no se sepa si nosotros tenemos cubiertos los recursos para eso, porque los sistemas funcionan como una interrelación de cosas y las cosas cuestan, desafortunadamente, las ampollas cuestan, los hospitales cuestan, el funcionamiento cuesta, en fin. Y nosotros tenemos unos datos importantes de este sistema de salud, de este mejorable sistema de salud, en un país como Colombia, donde no sobra la plata. Tenemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, María Camila, a un ciudadano norteamericano le cuesta al Estado $12.000. En Alemania alrededor de 6.000 euros. En España 2.800 euros. Aquí cada uno de nosotros le costamos al Estado $506. Y eso lógicamente tiene unos impactos en un país que, repito, no sobra la plata. Y entonces cuando uno le pregunta al ministro de Salud cuánto va a costar esto, ellos simplemente se refugian en el nuevo sistema preventivo que piensan hacer y que eso va supuestamente en el mediano plazo a poder solventar cualquier gasto que se haga porque se van a prever todas las enfermedades. Qué pena, eso tiene lógica hasta cierto punto, pero aquí en este país, por mucho que tú tengas sistemas de prevención, van a seguir ocurriendo infartos, van a seguir ocurriendo accidentes de tránsito, van a seguir ocurriendo riñas callejeras que incluso termina la gente en los hospitales. O sea, eso no se va a acabar y tenemos que tener la suficiente responsabilidad de ver cómo se van a atender los colombianos todo el año, que hoy con miles de defectos se tienen garantizado gran parte de los recursos. Pero el artículo 42, y además se quejan, con razón, como yo me quejo, de los indudables hechos de corrupción que hay en el sector salud todavía. En las malas EPS, claro que las hay buenas EPS también, pero hay unas malas EPS que lógicamente incurren en desatenciones e incurren en problemas de corrupción, pero eso lo van a solucionar los políticos. Van a intentar acabar la corrupción dejándole esa potestad a los políticos. Y el tema de los concursos, hombre, aquí yo no puedo mentirle a la ciudadanía. Todos esos concursos, o gran parte, muchos de esos concursos, también los cuadran. Y parte de eso y de la evidencia esa es, vaya y usted y camine por el país y mire cómo están esos hospitales municipales que dependen de los alcaldes. Son la caja burocrática de todas esas
alcaldía. Doctora Luz Estela, sobre la meritocracia, sobre este artículo 42, ¿le gusta o no le gusta? Debe ser por meritocracia, no a dedo que un alcalde o un gobernador designe a esa persona que va a tener en sus manos la salud, la vida, la calidad de vida de un paciente y que de por sí eso va a impactar en una familia. Cuando yo tengo un familiar enfermo, me impacta en la familia y así sucesivamente va a impactar a la sociedad. Entonces, una persona que no está preparada, que sea elegida a dedo, pues obviamente no va a ser la persona ideal que vaya a ir a manejar un hospital en nuestro municipio más apartado o en la gran capital. Definitivamente debe haber un concurso, deben de pasar los mejores. Pero retomando las palabras del senador, efectivamente nuestro sistema de salud es, como lo dice, el sistema se va moviendo, debe irse actualizando. Dentro del mundo nos han catalogado en muchos escenarios como uno de los mejores sistemas de salud. La verdad, de parte nuestra, no vemos por qué se estigmatizaron tanto las EPS. Efectivamente, la superintendencia ha venido haciendo un trabajo de depuración. Como decía anteriormente, las malas se van y se están yendo. Pero hay que salvar, como dice el senador, hay que preservar esa curva de aprendizaje de esas EPS que han venido haciendo bien su trabajo. El tema de hablar de una medicina preventiva, esto no es nuevo. La medicina preventiva se está hablando desde la ley 100 de 1993. Cada vez que hay alguna novedad en jurisprudencia, ahí está, en la ley estatutaria, ahí está. Entonces, simplemente es tomar lo que tenemos, superar esos errores que se han cometido y mejorar el sistema, pero no acabar con lo que hemos ganado en 30 años. ¿La propuesta como la plantea, como la pone sobre la mesa el ministro del Interior, le llama la atención? No. Porque se lo pregunto porque el ministro dice algo que es una realidad y es que la política pública alrededor de la salud y en general la salud en las regiones y en los territorios depende de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué no dejarle, que es la propuesta del ministro, que ellos tengan esa autonomía? Se nos puede volver una bolsa de empleo manejada políticamente a dedo. Ese es el gran temor. No debe haber manejo, porque se supone que estamos trabajando porque no haya corrupción. Y el dejar como esa bolsa de empleo abierta podría más bien terminar con lo poco que hemos avanzado. Concejal Leal. Bueno, para mí primero no queda tan abierta la bolsa de empleo y yo creo que sí tiene que haber un equipo de trabajo cuando se trata de generar un programa que va a beneficiar a una población. Entonces yo sí considero que debe haber esa articulación entre la meritocracia y un trabajo articulado con el gobierno, con la administración de turno. Además, que políticamente y legalmente también se incurrirían en otros procesos. No podría la reforma a la salud modificar el nominador de una función como es el gerente de los hospitales públicos. Se perdería o se podría estar perdiendo el principio de la descentralización y tendría que ser un acto legislativo para modificar constitucionalmente el ente nominador de cada una de las ESES de las empresas sociales del Estado. Frente a lo que decía ahorita el senador y la doctora Luz Estela, a ver, yo creo que es que la curva de aprendizaje se pasó hace mucho tiempo y creo que es que lo que aprendimos básicamente es que las EPS tienen esa capacidad y esa potestad de coger los recursos que son públicos de los colombianos y desviarlos a sus propias empresas para generar unos réditos económicos, y hay unas que la han hecho efectivamente muy bien y hay casos desastrosos donde todo ha salido muy mal y donde claramente pues hemos visto cómo los recursos de la salud de los colombianos han terminado en campos de golf, en visitas y en viajes en cruceros por las islas griegas, como es el caso de Salucop, y que lamentablemente nunca la justicia tuvo una reparación real para lo que fue la pérdida económica y en salud para los y las colombianas. La prevención en salud efectivamente se ha hablado desde hace mucho tiempo y efectivamente está en la ley desde hace mucho tiempo. El hecho de que exista en la ley o que esté escrita no significa que se esté aplicando, y eso es una de las cosas que se pretende precisamente transformar. Si las EPS que funcionaran bien, funcionaran bien, ya hubieran llegado a las zonas apartadas donde la gente realmente necesita un acceso a la salud. Ahora, el tema de prevención, senador, no significa eliminar la enfermedad. Eliminar la enfermedad es cura, no es prevención. Prevención es llegar antes de que ocurra, y esto yo claramente... Estoy repitiendo lo que dijo el ministro, su merced no dijo, lo que digo yo. yo lo que estoy diciendo es lo que su merced dijo. La gente se va a seguir infartando, pues obvio, porque es que prevenir no significa curar y no significa eliminar una serie de enfermedades, una serie de patologías que van a seguir existiendo en el sistema de salud. Nadie está diciendo que se va a borrar la enfermedad. Sí, lo que se está diciendo es que, perdóname María Camila, es que por lo menos coger a una persona que tiene una diabetes antes de que llegue a la diálisis, a perder su ojo, a perder su riñón, a estar en unidad de cuidado intensivo, pues es mucho más económico, y no solo estoy hablando en temas financieros. Es que es mucho más económico y rentable una población además, productiva. humano. Además, y termino con el último puntico que su merced también tocó,
Su merced dijo, vamos a poner el manejo de la corrupción en manos de los políticos. Su merced y yo somos políticos. Su merced y yo hacemos parte de una corporación. Su merced y yo tenemos un trabajo particular que nos da la Constitución y la 1431. Que es que control político. Yo aspiro, pero negar que ha habido corruptos, vigilar la corrupción, vigilar la corrupción, yo las herramientas. Que se han robado la salud. Sí, de acuerdo, nadie lo está negando. Yo no lo estoy negando. Y estoy seguro al contrario, yo lo que estoy diciendo es la reforma a la salud plantea mecanismos y herramientas que van a permitir que personajes como el senador y como cualquier otra persona que haga parte del Congreso de la República tengan las herramientas para saber qué está pasando con los recursos públicos de la salud, que hoy no se sabe. Hoy salen de la ADRE, se van a la EPS y se perdió la contabilidad. Si existe ese sistema de información, que para mí es una de las herramientas más valiosas que tiene esta reforma a la salud, pues entonces las personas encargadas, que son políticos, de vigilar la corrupción, vamos a poder hacerlo de una mejor manera. Concejal, cuando me refiero yo a los políticos es que no nos apartemos de la realidad del país. Yo estoy convencido y aspiro y espero que tú seas un político que no haga estas cosas como también yo hago parte de esos políticos que no se meten en estos líos. Pero cuando uno le escucha hablar al gobierno que con lo público va a frenar la corrupción, qué pena, pero ahí se cae toda la estantería de la reforma. Es que si la reforma, ahora, yo lo que también le digo, me perdí esa intervención. Nosotros, ¿qué? Me perdí esa intervención. Mire, nosotros estamos totalmente convencidos, además, que la ley, en todo lo que tiene que ver con prevención, el presidente no necesita un nuevo sistema. En todo lo que tiene que ver con ruralidad, el presidente no necesita un nuevo sistema. Sí necesita un nuevo sistema, senador. Ahí difiero dramáticamente de lo que usted está diciendo. Ahora dices por qué, pero déjame hablar, por favor, que yo soy tartamudo, entonces se me dificulta más. Mire, lo escucho. La ruralidad, sí es cierto, puede que para algunas EPS y para algunas IPS no sea atractivo llegar al BAUPES. Por decirte una zona, no estoy tampoco estigmatizando al BAUPES. Pero es que a nadie le impide que el presidente Petro haga una inversión pública en el BAUPES y que atienda con los recursos públicos el BAUPES, que atienda con los recursos públicos su sistema de prevención, que entre otras cosas es bastante ambicioso. Y él nos reconoció en el famoso tinto al cual yo fui, que ni siquiera en Bogotá pudo encontrar el personal de salud para poder cubrir todas las rutas que él pretendía. Ahora, yo le digo una cosa, ese sistema preventivo o esa intención preventiva, yo soy el primero en aplaudirla, pero para eso necesita voluntad política y recursos. No tiene por qué desbarajustar el sistema. Doctora, retomando, la ruralidad. Recordemos que las EPS se dedican al aseguramiento y ellos van a contratar la red que hay. Si no hay red pública para ir a contratar los servicios en ese municipio lejano, en esa zona selvática de nuestro país, ¿es culpa de la EPS? Sí. Es la EPS la que tiene que ir a armar hospitales e IPS para venderle. Y esa supuestamente es la famosa integralidad que tanto. Pero esa es la integralidad que no quieren. Aclaremos las cosas, porque es que no vamos a decir que la responsabilidad es únicamente. Yo estoy retomando tus palabras. Sí, pero entonces retomemos. Que dices, es culpa de la EPS que no haya servicios en el área rural. Y ni siquiera nos vayamos al área rural. Vayámonos aquí a Bogotá. No, es que es bonito, es que hay que hablar de la ruralidad también. Me encanta. Yo pongo un ejemplo. Hay que hablar de la ruralidad también. La ruralidad y Bogotá, para que veamos cuál es la diferencia. Por ejemplo, del área donde yo vivo. Yo fui coordinador médico de un hospital en el Soategui, Tolima. ¿Dónde vive usted, doctora? En el departamento del Meta. Y por más millones que el gobernador ha ofrecido de salario para médicos, enfermeras y odontólogos para sus IPS de primer nivel en los municipios más apartados, nadie va. ¿Por qué? Orden público. Bueno, que les voy a decir nadie está diciendo que eso sea una discusión. Nadie está diciendo que eso son dos ejemplos. Aquí quien debería estar bien berraco con el sistema, en verdad, es el personal de la salud. Esos son los que deberían estar bien berracos, porque la verdad es que la deuda tarifaria que hay con el personal de salud es bastante larga. Claro, yo estoy bien berraco. Eso sí no lo dudo, créame que no lo dudo. Pero yo creo que sí hay que mirar las cosas de fondo y no quedarnos con una visión un poco astigmática y somera de lo que está pasando. Y cómo las EPS sí tienen responsabilidad, tanto en lo rural como en lo que ocurre en Bogotá, que no es muy apartado y que es la razón por la cual finalmente se terminan acabando muchos de los hospitales y de los servicios de salud, y no solo corresponde al orden público. Ejemplo concreto, claro,
Yo trabajé en un hospital en Anzoátegui, Tolima. En ese hospital de Anzoátegui, Tolima, tuve la oportunidad de revisar los contratos, las glosas que hacían las EPS, los contratos que hacían las EPS. Para el año 2014 contrataban con tarifas del 2001 y con descuento. Y además contrataban en un pago global, a diferencia de los hospitales propios de cada EPS. Es decir, si yo EPS X tengo mi hospital, yo me pago a mí mismo lo que yo quiera, del mismo fondo público de los colombianos y que le llega de sus afiliados. Pero yo a este hospital pequeño lo contrato por lo que a mí se me dé la voluntad, y permítame concreto los dos ejemplos para poder explicar el caso, porque estos son casos de la vida real y es lo que pasa todos los días en los hospitales. Y esa gerente de allá luchaba para obtener sus recursos, no del gobernador, no del alcalde, de las EPS, que son las que contratan a las ES, a los hospitales, que son la mayor cantidad de flujos, porque entre otras cosas eso fue lo que hizo la Ley 100. Puso a que los hospitales públicos compitieran en el mercado contra unas EPS que tuvieron el andamiaje para montar sus propios hospitales, para hacerlos crecer, para beneficiarlos y para lastimar económicamente a aquellos pequeños que hoy no tienen esa posibilidad. En ese hospital pasaba una cosa: si llegaba un paciente que no tenía su EPS ningún tipo de vinculación con ese hospital, ni siquiera se le podía tomar un examen de sangre porque no estaba autorizado y nadie lo iba a pagar. Esa reforma a la salud, y bueno, sobre el artículo 42, ¿cambia eso? Que quien quiera llegue sea atendido, que hoy creo que pasa de esa manera. Claro, esa es una de las cosas que pretende cambiar, porque es que, mira, y vamos para solucionar esa duda, entonces al ejemplo de Bogotá. Yo también trabajé en una clínica privada aquí en Bogotá, ya como cirujano general, soy especialista en cirugía general. Llegaba una persona con apendicitis, pero en esa clínica resulta que la EPS no tiene convenio. Entonces, por más de que una apendicitis sea una urgencia vital, la clínica simplemente impide que se opere esa persona y se manda para la clínica que a voluntad la EPS ordene, porque allá es donde se puede prestar el servicio. No es donde la persona acuda, no es de donde la persona necesita, es donde la EPS manda. ¿Y aquí qué está haciendo? Está cogiendo la bolsa pública de los recursos de todos los colombianos y lo está mandando para donde quiere. ¿Eso es lamentable para el sistema? Claro. ¿Eso lo va a cambiar la reforma? Pues claro, porque yo no voy a ver a esa persona interesada en desviar los recursos para unos sectores. ¿Qué es peor? Senador Meis. ¿Qué es peor? Mire, las EPS hoy, primero que todo, están llamadas a ser las malas del paseo. ¿Por qué? Porque son las que de alguna manera negocian con las clínicas el pago de los servicios, esto y lo otro. Entonces, ¿qué plantea el gobierno? Dejarlas, dizque, como gestoras que auditen cuentas que ya pasaron, porque es que tú, cuando la EPS entra en la intermediación con las clínicas, ahí empieza ya una negociación, ahí empieza ya una auditoría, por así decirlo, así no sea en los términos técnicos llamada una auditoría, pero la EPS procura que los gastos sean los que son. Repito, las buenas EPS. Aquí saquemos a las malas, porque claramente lo que es malo y corrupto, todo se afecta. Entonces, lo que están planteando ahora es que se conviertan en gestoras y van a auditar. Ya no les interesa ahorrarle un peso o ahorrarse un peso. Van a auditar sobre facturas causadas. Hasta el 30%. Sí, y les van a dar el 8% fijo por esa auditoría, por ese servicio. Tengo una pregunta: ¿qué incentivo puede tener un funcionario de una EPS si sabe que igual a la EPS el gobierno, los famosos recursos públicos, le van a seguir, la reforma que plantean ustedes, le van a seguir pagando a las EPS? La única diferencia es que esta vez la EPS no va a ser responsable de absolutamente nada y va a seguir chupando de la tetica del Estado. Esa es nuestra realidad. Y con un agravante más, María Camila, que le escuché al presidente Petro ese día en Palacio, que ellos iban a intentar darse la pela por el tema de las tarifas y los precios únicos, es decir, una sola tarifa. Yo le voy a decir una cosa, una experiencia personal. Señor. Mi hija, cuando nació, duró 3 días en una incubadora, y el vecinito de mi hija, incubadora con incubadora, hombre, yo vi a sus familiares y sé que era gente de muy escasos recursos. Y ese niño estaba recibiendo la misma incubadora que mi hija, y estaba recibiendo la misma leche que mi hija, y estaba recibiendo el mismo tratamiento de mi hija con los mismos médicos en la clínica Puerto Azul en Barranquilla. ¿Qué te quiero decir? Que si aquí hay unas tarifas que no le convienen a la Fundación Santa Fe, por ejemplo, y la Santa Fe diga, ¿saben qué? Yo no me meto en este cuentecito, yo sigo atendiendo entonces a la gente que tenga aquí una prepagada o una póliza, una cosa. ¿Quién se ve afectado realmente? El señor de una clase vulnerable que más nunca va a poder oler otra vez la Santa Fe. Y eso es lo que esta reforma está planteando. Doctora Luz Estela. Retomando lo que decía el concejal, no todo es malo de parte de las EPS. Igual también podemos ver que hay EPS perversas. Para Ambas. Hay EPS
malas, hay IPS buenas. También las hay, IPS porque también malas. tienen sus problemas con la facturación, ya sea porque están sobrefacturando lo que no se debe, ya sea porque pronto no manejan muy bien el tema de facturación y no están facturándole a las EPS a tiempo, dejan allá guardado en el cajón facturas de meses y meses e inclusive años. Lo digo por el trabajo que estoy desempeñando, que esta es la hora que hospitales y ese es de primer nivel pasando unas facturas del 2022. Entonces hablan de un déficit, pero si ellos mismos no son proactivos y juiciosos y muy responsables con su facturación, pues no hay un número real de qué es lo que le deben porque no cobraron o porque no les pagaron. Dos, también hay el tema de la pertinencia médica, doctor, usted lo sabe. Aquí hay de todo. Y la puerta de entrada a los gastos somos nosotros los médicos. Si no hay pertinencia médica, si el médico tratante no es consciente que estos recursos son limitados, que tengo que cuidarlos, porque este es un sistema universal y solidario para todos los colombianos, pues va a agotar los recursos. Le meten lo que sea. Entonces, por A o B razón, no me voy a meter en otros temas éticos, empiezan a formular cosas que no deben ser o que de pronto habían otras alternativas terapéuticas que eran igualmente buenas, pero que no se tuvieron a consideración. Entonces, acá hay de parte y parte, no solamente la EPS, también la IPS, nosotros los trabajadores de la salud, el usuario, los pacientes, los usuarios tienen deberes y ellos tampoco los cumplen. Entonces, acá hay todo un conjunto y tenemos que retomar las falencias de cada área y retomar el tema y mejorar. Bueno, a eso se le llama construir. Me acaban de mandar un oficio de la Contraloría que dice que la plata de los campos de golf no tuvieron nada que ver con una especie. Sí, es que desafortunadamente el caballito de batalla ha sido el tema de Saludcop. Y de Medimás, y de Café Salud, pero y de doctor, Cruz Blanca. vea, por ejemplo, hablamos Una de... se creó con $1 millón y con eso tuvo la posibilidad de recibir billones de pesos al siguiente mes. Miremos el oficio a ver si dice mentiras frente al tema, miremos el oficio a ver si no hay un senador preso en estos momentos porque en su momento estaba recibiendo plata por legislar a favor de las EPS. El sector es... Tengo ni idea. El senador es público. Es lo que, sí, no, yo sé. El senador es público. Yo sé. Entonces acabemos con todo lo público porque no podemos hacer absolutamente nada y acabemos de una vez y cerremos el Congreso. No pensemos en que las cosas pueden mejorar porque siempre va a existir la corrupción. No nos quedemos con esa idea que usted mismo ha propuesto, que existimos personas como usted y yo que en la política podemos hacer las cosas bien. Entonces no soñemos con que la gente en el área rural puede tener realmente un sistema de salud. Mire, hay una cosa de las auditorías que su merced estaba diciendo. Si me permite, yo sé que hay funcionarios destacados, funcionarios que no han tenido ningún escándalo de corrupción, pero si aquí se trata de ponerle un boquete a la corrupción y la corrupción es de personas, no es de modelo. Es todo lo contrario que estoy diciendo, precisamente por eso. Porque el corrupto no le importa si le ponen 5 exámenes de meritocracia, no importa lo que le pongan, el corrupto es corrupto y punto. ¿Cómo vamos a poner al ratón a cuidar el queso? Pues precisamente por eso se crean algunos mecanismos y por eso yo hablo tan insistentemente del sistema de información, que es algo que no existe y no se está inventando el agua, es algo que no se les ha dado la voluntad de hacer. ¿Por qué nosotros, que estamos manejando un sistema de salud que es público con recursos públicos, hoy no sabemos qué pasa con los recursos de ahí para adelante? Porque a la doctora le preocupa que los hospitales pasen facturas años después. De pronto la doctora no tiene la posibilidad de vivir la crisis que yo sí he vivido en un hospital pequeño como en el Tolima, donde no solamente era que no hubiera la posibilidad, es que los recursos que llegan para el talento humano que necesitamos para atender, no para sentarnos a revisar facturas muchas veces. Pero y si su merced llega a esos hospitales para pagar. Sí, doctora, pero mire qué me pasaba a mí. ¿Qué se dedican las EPS? A sentarse y vamos a hacer glosas. Entonces yo le devuelvo a usted la facturación de 3 meses que usted me ha dado y que voy a tocar el tema de las auditorías y de por qué es importante que también la plata se gire inmediatamente, se pase la factura en su gran mayoría. Entonces, 3 meses después, yo paso las facturas a un hospital pequeño que escasamente tiene con qué funcionar, que funciona con 3 o 4 médicos rurales, que la bacterióloga es rural, que todo el mundo es rural porque es lo que toca y lo que mandan finalmente para que pueda sostenerse el hospital y para que se le pueda prestar el servicio a la gente. Yo no tengo plata para tener personal administrativo que esté revisando cuando me devuelven un bloque así de 70 historias clínicas, digamos un monto imaginario, 70 millones de pesos, porque me pasó y llega uno y revisa, es que la historia clínica número 20, el médico no justificó el suero. Y uno va y revisa y el médico puso, no tiene vía oral. No tiene vía oral significa que se puede deshidratar. Ahí está la justificación del suero. Uno le contesta eso, el suero cuesta 50 pesos.
Por eso le dejaron de pagar al hospital 70 millones de pesos. Si uno no contesta en tiempos de ley, la EPS inmediatamente contesta, ya le pago el 30% de la factura, le pago el 25% de la factura, cuando el hospital sí se gastó todos los recursos en la atención de pacientes. Entonces no significa que nada más los hospitales, no significa que nada más los hospitales tengan en estos momentos la pobre voluntad de, ay, es que a mí se me da la gana de engavetar las facturas y se las voy pasando más tarde. La realidad que ocurre en los hospitales pequeños es desastrosa por culpa de ese mal manejo de los recursos. ¿Qué pasaría? La ADRES maneja hoy todos los recursos públicos de la salud. Es una mentira decir que no maneja todos los recursos públicos de la salud. Todas pasan por ahí y el 100% es girado iniciado el mes a las EPS y ahí se pierde la contabilidad. Senador. ¿Cuál es el cambio? Que se le pague el 85% de esas facturas, que claro que la auditoría tiene que ser después. Uno como audita una factura que no existe. Tiene que ser después de que salga la factura. Sí, pero ahí se se audita el 85%, se audita toda la factura, como dice en estos momentos la ley, la reforma, y se retiene un 15%. Ese 15% no se paga. ¿Qué pasa con ese 15%? Es una gabela que se le da a ese hospital para que tenga errores en facturación y que pueda responder. Si esa gabela se pasa, hay mecanismos sancionatorios, hay intervenciones que la misma reforma plantea. Entonces no es que estemos dejando todo al garete, que estemos regalando la plata. Y si tanto defendemos a los trabajadores de la salud, pues esto garantizaría que no nos pase lo que nos pasa, y doctora, usted lo sabe, que uno entra a trabajar en enero y el primer sueldo lo recibe en abril, mayo, Bueno, de pronto. esa también Y es eso se una va a realidad, acabar. senador. A ver. Eso también es una realidad, Mire, que hay médicos que no les pagan hace Es que aquí un año, 2 años. nadie está planteando que no le paguen a los médicos. A ver, mire, y vuelvo y te digo, yo acepto, que creo, estoy convencido, que si aquí alguien tiene que estar bien mareado con el sistema de salud es el personal que trabaja en la salud, porque ahí sí hay una deuda ancestral con ellos. Pero mire, el ADRES, sí, obvio que la plata pasa por el ADRES, pero el ADRES hoy no paga. Una parte. Y lo que está, sí, paga una parte. Lo que le están, A las IPS. lo que están planteando, si tú estás tan preocupado por los atrasos de los sueldos de los médicos y los atrasos de los pagos de los hospitales, si eso se está dando, imagínate a la ADRES manejando 70 millones de facturas al año. Imagínese, merced, ¿quién es el mayor yo lo dejo hablar, de la CEP? pero Voy a los concejal, hospitales. yo te dejo hablar. Pero es yo que te dejo hablemos hablar. pues. Naturalmente va a ser las EPS, pero lo que te trato de decir yo es que los ajustes que necesite el sistema no se van a corregir dándole esas funciones a un dinosaurio como el ADRES, que pague 70 millones de facturas, que es lo que mueve el sistema de salud hoy. ¿Tú sabes los atrasos que van a haber ahí? Pues van a ser mucho más dolorosos esos atrasos y en más tiempo, lógicamente, que no como se está dando hoy. Yo no estoy planteando que el sistema no necesite ajustes, pero lo que sí estoy totalmente convencido es que la reforma, desbaratarlo, no van a traer los ajustes que necesita el sistema, sino empeorar las condiciones que hoy son totalmente mejorables. Pero ponerle al ADRES, esa es otra cosa, repito, colombianos que me están escuchando, ponerle al ADRES a que pague 70 millones de facturas del sistema, les aseguro que van a ser moras y más moras en el giro a todos esos hospitales, como está pasando hoy. Como está pasando hoy. No tienen ni idea de la cantidad de clínicas que uno se encuentra con que el ADRES no les paga. No, las deudas más que el ADRES no les paga. Las deudas más grandes Entonces, que tienen en los hospitales no es con la ¿de ADRES. dónde Eso es estamos una sacando mentira. que el ADRES Entonces, es la maravilla? hablemos con los argumentos reales. La ADRES hoy está pagando el 100% de lo que debe pagar a quien le tiene que pagar, que son a las EPS principalmente. La mayoría de los recursos se le está pagando el 100%. Directamente a las EPS. Hay un Y problema es con una el mentira SOA, decir que berraquísimo. hoy están ellos atrasados. Hay un problema con el SOA. Estamos hablando de las EPS. Hay un problema con el Estamos SOA. hablando de las EPS No es una y mentira, de porque yo no soy de la mentiroso, atención. Son cosas completamente Yo distintas. no soy mentiroso. Bueno, pero entonces tiene una información errada, porque No. la deuda que tiene la ADRES con los hospitales es minúscula frente a la deuda que tienen las EPS con los hospitales, y eso también lo tenemos que analizar. No se van a Entonces, corregir ¿qué los pasa? pagos ¿Dónde se con está el quedando la plata? La ADRES sí le está girando a la EPS no le está girando al hospital. ¿Qué se plantea? Que la ADRES le gire directamente al hospital, como le está girando en estos momentos a las EPS, y que le gire inmediatamente y no se espere 3-6 meses y no le ponga la cantidad de trabas, sino que lo autorice inmediatamente. Si encuentra fallas, que intervenga, porque es necesario que el flujo de recursos exista en el sistema de salud. Porque es que, ¿qué pasa? Eso que usted dice que está tan preocupado es lo primero que se afecta, el talento humano en salud, porque al hospital le interesa tener luz, le interesa tener gas, oxígeno, le interesa que lleguen los insumos para poder atender. se van a demorar ¿Y más quiénes los son los que recursos, siempre? papá. No, señor, Con el pero si esto es ADRES lo se van a contrario. demorar más Si estamos recursos. hablando que Si va a está llegar directamente demorado el hoy, 85%, si está demorado hoy no está manejando el demorado SOA la y mayor dos cantidad cositas de los más, recursos que tiene imagínate que girar la cuando ADRES. manejen 70, Eso es el una falacia, 100% senador, de es la una factura. falacia. No es una falacia. La discusión es sobre la capacidad del ADRES para administrar todos los recursos de Para la salud. pagar. Hablando, entre otras cosas, para pagar.
pagar los recursos de la salud, hablando entre otras cosas de la discusión que se está dando en el Congreso de la República. Hay discusión sobre las líneas rojas, sobre lo que están o no negociando, lo que están o no discutiendo los partidos. Una de ellas es la representante Carolina Arbeláez, que habla de las líneas imaginarias o líneas rojas. Dice ella que son más imaginarias que rojas. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Esto era una de las líneas rojas del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador, y ha sido de esos artículos que siempre nos ha generado mucha preocupación, primero porque no solamente cambia la estructura del sistema, que debió haberse tramitado precisamente por este artículo como ley estatutaria, sino que prácticamente es la que deja en el limbo a millones y miles de pacientes que no saben de ahora en adelante cómo se van a atender. Estamos en Zona Franca, estamos de regreso hoy martes hablando de la reforma a la salud. A propósito, el representante liberal Juan Pablo Gallo hizo un llamado a su partido a unificar su posición en referencia a la reforma a la salud. Entre otras cosas, congresistas como Ardila le están diciendo a César Gaviria, el expresidente, que ha mandado ya varias cartas, que ya no es tiempo de estar leyendo cartas, de estar leyendo documentos, quejándose, advirtiendo de la reforma a la salud. Hace rato que estamos necesitando que el Partido Liberal se reúna y tome una posición unificada, toda la bancada. Por aquí lo que se está viendo es que la Cámara toma decisiones de manera particular en un tema tan decisivo, tan complejo como el de la reforma a la salud. Concejal Leal, otra carta del expresidente César Gaviria diciendo que si se aprueba, como aparentemente va a salir de la Cámara de Representantes, aquí va a haber un desorden, va a ser catastrófico lo que va a ocurrir con la salud en Colombia. A ver, es que es difícil cuando una persona como el expresidente Gaviria manda una carta hoy, mañana amanece pensando distinto y luego guarda silencio administrativo. Uno básicamente no sabe cuáles son los intereses reales hoy del expresidente. Y cuando él cree que por ser el jefe en cabeza o en título de un partido político, entonces tiene que tener la actitud de dictador y que solamente se hace lo que él decide y que las personas que libre y democráticamente se eligieron no tienen derecho a pensar, pues es muy grave lo que está pasando. Así que el presidente o el expresidente puede seguir mandando todas las cartas que quiera, que la verdad ya ni su propio partido entiende muchas veces su posición política, así que es algo de lo que poco interés me genera en estos momentos a mí. Doctora Luz Estela. El tema de esos pacientes que pueden quedar a la deriva y la gran expectativa que hay es que lo que hemos vivido cada vez que se liquida una EPS y los usuarios son reasignados a sus nuevas EPS, tienen que volver a empezar de cero. No es cierto, como en su momento lo dijo el superintendente del momento, no, tranquilos, todo va a seguir igual. Eso es falso. Eso es falso y eso es otra de las grandes preocupaciones que nos da a nosotros esta reforma presentada para la salud, porque esa enfermedad huérfana, ese paciente de alto costo, un cáncer, una insuficiencia renal, etcétera, pues muy seguramente va a tener que empezar de cero, porque así ha sido la historia, así lo ha sido. Lo digo como afiliada a una EPS liquidada, que llegué a mi nueva EPS y me tocó empezar desde la medicina general para poder llegar a la especialidad. Pero que en su momento el ministro han dicho que van a tener continuidad quienes están preocupados con enfermedades de alto costo, que le llaman a las enfermedades graves, al cáncer, al VIH, dicen desde el gobierno que van a tener continuidad en sus tratamientos médicos. Y no es un discurso nuevo, vuelvo y te digo, como cada vez que se ha liquidado una EPS dicen lo mismo y eso no es cierto, eso no ha sucedido. Siempre tiene uno que volver a empezar de cero para volver a retomar el rumbo de su tratamiento, de su manejo, volver a su especialista y perfectamente uno puede estar gastando entre 6 meses y un año y lo digo pues por la experiencia propia. La percepción del expresidente Gaviria parece un poquito apocalíptica sobre lo que ocurriría. ¿Usted está en la misma sintonía de él, de que aquí va a haber una catástrofe si la reforma pasa como está planteada? Sí, y al igual no solo la visión de él y la particular, si uno revisa la posición de esos representantes de asociaciones de usuarios, la gran mayoría está preocupado porque no saben cómo va a ser la continuidad, porque no han sido escuchados, porque han pedido unas mesas de diálogo y no han sido escuchados. ¿Y quién mejor que las asociaciones de usuarios que conocen y siempre han estado avantes en las denuncias de todas las falencias que se puedan presentar en la prestación de los servicios? Senador Meisel, ¿usted cree que esto es apocalíptico? El resultado, la suerte de la salud para los colombianos, que esa es un poquito la conclusión de esta última carta del expresidente. Yo lo que opine Gaviria, a mí me enseñaron a no meterme en la casa del vecino.
Pero nuestras posiciones no tienen nada que ver con lo que dice o piensa Gaviria. Yo sí creo que para las cosas que supuestamente trae como bondad la iniciativa del gobierno, el gobierno no tiene por qué desbaratar el sistema, no tiene por qué poner en riesgo lo que hoy funciona aceptable. Lo que funcione mal, lógico que hay que cambiarlo, pero cuando uno le escucha al gobierno tener la necesidad de desbaratar todo porque quiere tener una política preventiva en salud, repito, no necesita desbaratar el sistema. Cuando quiere atender la ruralidad, tampoco necesita desbaratar el sistema. Si él puede tener una red pública paralela a lo que hoy funciona, sin ningún problema. Entonces yo sí creo que en el tema de los pagos de el ADRES, yo sí creo que en una auditoría, en una relación pública de los recursos, yo sí creo que los políticos metiéndole la mano a los hospitales, a las alcaldías, a las gobernaciones, eso no pinta bien por ningún lado. Y se puede desbaratar el sistema en la medida que nos quedemos sin los recursos para cubrirlo todo el año. Eso es lo que me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es un septiembre con los presupuestos del Estado en cero, porque no hubo responsabilidad en los gastos desde lo público. Eso es lo que me preocupa a mí y lo tengo que decir abiertamente. Yo sí veo aquí un riesgo muy grande en la salud de los colombianos. Concejal Leal. Yo veo con preocupación que muchos de los argumentos que se han usado son contradictorios, inclusive entre sus propias posturas, senador, y permítame con respeto le digo. Usted habla que el sistema de salud tiene que tener una responsabilidad, que es un sistema general y no es un sistema unitario y particular, y critica posteriormente el hecho de que exista o no una tarifa única y que muchos prestadores entonces se van a retirar porque no van a aceptar la existencia de una tarifa única. Reconoce una historia que es interesante y es muy buena para muchas personas, que sí, efectivamente, porque tenemos un sistema que funciona y opera bajo unos principios, que es el principio de la equidad y de la universalidad, pues presta las mismas calidades que debería prestar para diferentes personas, bien tengan el acceso económico o no a este tipo de servicios. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esa distribución de los recursos realmente sea responsable con el sistema? Que sea responsable para ciertos sectores, que llegue únicamente a ciertos sectores, pero que cuando se trate de las personas, que es de lo que se trata la salud, ahí sí no importa. O sea, es diferente o tiene que costar, tiene que costar más como cuesta hoy, tiene que costar. Pues qué pena, pero es que lo que pasa es que lo que yo estoy planteando y no lo puedo contradicho en distintos argumentos. ¿Qué es lo que está planteando usted? Mire. Lo que yo estoy preocupado es porque aquí lo público y los políticos, no estamos en Suiza, estamos en Colombia. Los políticos no son precisamente las personas que van a cuidar de manera óptima los recursos de la salud y le están encargando a los políticos el cuidado de eso. Eso sí es mentira. No, pero no estás oyendo a tu ministro, viejo. No estás oyendo a tu ministro. O lo estoy ¿Dónde está diciendo que diciendo yo son los encargados en la oposición? Yo le estoy que diciendo los alcaldes y gobernadores van a elegir de cuidar de los recursos. Pero el ministro sí habla porque el control político lo hace finalmente el Congreso de la República. El ministro habla de una lista de elegibles y de la posibilidad de que alcaldes y gobernadores nombren a los gerentes. Hoy no hay lista de elegibles, hoy los alcaldes y gobernadores nombran a los gerentes de los hospitales. La lista de elegibles se basa de acuerdo con el proyecto que presenta el gobierno nacional en una serie de exámenes y de capacidades para poder entrar en esa lista de elegibles. Luego no es algo arbitrario. Ahora, claro, comparto y como dije al principio, tiene que haber también una posibilidad de equipo de trabajo para garantizar que la labor y que lo que se vaya a desempeñar funcione. Y es que finalmente se va a destinar un tema muy importante que es la salud de una población. Hay que confiar también en la persona que puede administrar o no, hay que evaluar también esa persona. No se puede hacer, digamos, distante a lo que está ocurriendo en la realidad de cada uno de los municipios. Eso no significa que sea la persona puesta directamente a dedo, porque primero pasa unos requisitos, primero tiene que pasar una serie de conocimientos y tienen que ser personas calificadas. Es más, se habla que dependiendo del centro de atención, pues se van aumentando los estándares y los rangos que se necesitan para poder llegar allá. Esto está tan disparatado y tan falto de estudio que el presidente habla de la creación de 2.000 CAPS, por ejemplo. Él los ha denominado centros de atención prioritaria. No hay la más mínima aproximación a un presupuesto sobre eso, María Camila. Entonces,
O sea, tú, nada más con ese ejemplo tan sencillo, el personal médico que requiere para eso tampoco lo tiene presupuestado, ni siquiera identificado y no existe. En los anexos técnicos de la reforma está. Déjeme hablar, concejal, que yo lo dejo hablar. Entonces, yo digo, a mí me preocupa que se vaya a encargar de la salud de los colombianos un gobierno que lanza ideas sin tener la más mínima responsabilidad fiscal ni siquiera. Ni siquiera nadie hoy dice en el gobierno cuánto va a costar eso. En los anexos de la reforma está. Si están los recursos. Entonces, usted no puede desbaratar algo para después decir, ay, yo no sabía qué hacer. Porque ahí sí te digo yo, están jugando con vidas humanas. Están jugando con la vida de los colombianos. Doctora Luz Estela. E independientemente de los CAPS, lo que decía el senador, ¿dónde está el talento humano? Por lo que les comentaba hace un rato. Por más dinero que se ofrezca, por las situaciones en esas regiones apartadas del país, nadie va a trabajar. Aquí también viene otro tema. Queremos más especialistas, queremos que haya oportunidad, que la cita de X o Y especialidad no se demore 3, 6 meses, pero también viene el tema con las facultades. Que haya una posibilidad de que ese médico general que quiera hacer una especialidad la pueda hacer en su país y ejercerla en su país y no buscar las opciones de tener que irse, ver que por allá está más bueno y no volver. Entonces, la reforma tampoco nos va a solucionar eso, que la firmamos y listo, y mañana vamos a tener oportunidad de medicina a un día en medicina general y a 8 días a medicina especializada. Eso es un tema. Que él en Bogotá, que supuestamente en Bogotá pasa lo menos malo que pasa en todo el país. Doctora Luz Estela, el presidente nos dijo que él en Bogotá no había tenido el personal médico. En Bogotá, bueno, es una realidad. No he tenido el personal médico para lo que él quiso hacer cuando fue alcalde. Concejal, un comentario chiquito para irnos a Sí, es que la reforma a la salud no es la magia ni la solución, ni nos vamos a convertir inmediatamente en un país de primer mundo por llegar por la reforma a la salud. Y no se le puede meter absolutamente todo. No se le puede obligar tampoco a nadie por ley que estudie a algo de la salud porque lo necesitamos por demanda del sistema. No es un servicio militar obligatorio como se puso en algún momento. No se puede lograr. Por eso también la reforma habla de una transición y de un proceso paulatino. Es que eso no se puede lograr mágicamente. Esa transición duraría mucho tiempo, incluso si llegara a dar el presidente Gustavo Petro, no vería, no como presidente, esos cambios en la reforma a la salud. Para decirlo de otra manera, seguiríamos siendo Cundinamarca, no Dinamarca. Otro de los artículos que está trabando la discusión en la Cámara de Representantes en la reforma a la salud son las facultades extraordinarias que quieren darle al presidente Petro para dictar las disposiciones y realizar operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la nueva EPS en ese periodo de transición, así como dictar disposiciones orgánicas que correspondan para su adecuada operación. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso ya en la fase final en Zona Franca. Senador, su conclusión de esta noche, su reflexión final. Mi conclusión es una preocupación muy grande y esperamos que el Senado no cometa la barbaridad de aprobar esto, porque aquí se está haciendo con palos de ciego una serie de disposiciones que nadie las tiene calculadas ni financieramente ni fiscalmente. La Cámara, tal vez quiso decir, dijo Senado. No, yo espero que Senado, porque no, ya esto en Cámara va a pasar. ¿Usted cree que esto pasa en la Cámara de Representantes? Va a pasar en Cámara. Esperamos que en Senado, mis compañeros y yo, logremos atajar esta barbaridad, porque colombianos, lo que está en juego es la vida suya, lo que está en juego es desbaratar un sistema que mejorable es de acuerdo, pero aquí nadie sabe qué va a pasar cuando lo desbaraten. Y lo que va a quedar en el aire es la vida suya y es las enfermedades suyas. Concejal Leal. Hoy sabemos que los recursos públicos de la salud se están gastando y se están quedando en algunos hospitales y en algunas empresas privadas. Y a los pacientes y a los trabajadores de la salud lo único que está trayendo es problemas y paseos de la muerte. Esto definitivamente se puede transformar, se puede cambiar y no nos podemos quedar con la obtusa idea de que la única forma que existe en salud son las EPS, cuando a nivel mundial esta figura no existe sino en 2 o 3 países que realmente tampoco han demostrado ni una mejoría en las tasas de enfermedades prevenibles, que es a lo que le debería apostar un sistema de salud. Doctora Luz Estela. Debe haber, sí, unos ajustes, unas reformas, pero no de la manera como se ha venido trabajando. Como se puede decir popularmente a pupitrazo, hay cosas que no se pueden debatir, hay espacios donde no se le han dado a las asociaciones de usuarios, a sindicatos y demás representantes de trabajadores. Y una invitación a la clase política y dirigente que si de verdad quisieran hacer algo por el trabajador de la salud, ahí están las herramientas. Estamos hablando de trabajo digno, de unos buenos sueldos, de dignificar el trabajo de ese trabajador de la salud, tanto asistencial como administrativo.
Desde la ley estatutaria eso está plasmado, pero nunca hubo la voluntad política. Si de verdad quisieran que el personal de la salud contara con un trabajo decente, con unas garantías laborales verdaderas, que no estuviera tercerizado, esto ya se hubiera podido hacer mucho antes de cualquier planteamiento de reforma a la salud. Gracias, doctora Luz Estela, por acompañarnos esta noche. Aquí en Senadora Zona Franca. Luz Estela Páez, Carlos Meisel y Luis Carlos Leal hablando esta noche de la reforma a la salud que está ya avanzando en la Cámara de Representantes, donde yo creo, coincido con usted, senador, va a pasar el examen. La prueba difícil muy seguramente va a ser en el Senado de la República. Quede con la programación habitual esta noche en Red Más. A continuación, la tele letal. Esta noche una entrevista, una conversación con la ex ministra de Agricultura, Cecilia López, una de las descabezadas del gobierno del presidente Petro. Que tengan una feliz noche, que descansen.